enfermedad ulceropéptica, según el sílabus, este era el primer tema, pero como el sílabus fue distribuido después, entonces solamente hemos hecho un cambio, ¿no? El primer tema que ha sido pancreatitis aguda, hemos hecho una permuta prácticamente, ¿no? El primer tema era enfermedad ulceropéptica, el segundo ha sido hemorragia digestiva alta y baja, y el tercero era pancreatitis, ¿no? Hemos permutado y vamos a hablar sobre enfermedad ulceropéptica. El examen es el día lunes 6 en su horario normal de clases. Ya vamos a hacer ahí los dos exámenes, tanto el teórico como el práctico. Para las compañeras que recién se han reincorporado, el delegado del aula es su compañero Samir, ya él les proporciona. Creo que hay un QR, ¿no? ¿Un QR en donde ustedes les puede pasar las diapositivas. Ya el examen, como les dije, son 20 preguntas, todas son para marcar, en el teórico todas son para marcar, de opción múltiple, y es de los temas que hemos hablado en clase. Ya, y bueno, luego los otros van a haber dos seminarios, chicas, uno es de diarrea aguda y crónica y el otro es de parasitosis intestinal, que es para la segunda parte. Ya, igual por ahí les paso su sílabus a tus compañeros. Ya. Bien, chicos, vamos a hablar ahora sobre enfermedad ulceropéptica y sobre lo que es dispepsia, que es la manifestación clínica, y vamos a hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya, esos son los temas que vamos a hacer hoy día. La siguiente clase ya es ictericia, enfermedades de vía biliar y hepatitis. Y después de ello ya la estamos usando. Ya. Vamos a hablar sobre enfermedad ulceropéptica, chicos. Ya hemos mencionado en la clase anterior con respecto a las hemorragias digestivas que la causa principal de las hemorragias son la formación de úlceras, ¿no? Las úlceras, como vemos acá en los dibujitos, son estas soluciones de continuidad, como ven ahí, ¿no? Que se ve una lesión profunda en la cual hay compromiso de la mucosa, incluso de la submucosa. Esas son las úlceras. Cuando solamente es un compromiso de mucosa, así como acá que vemos las flechitas, que es algo superficial, a eso se les denomina erosiones. ¿Ya? Cuando el compromiso es por debajo, o sea, de mucosa y submucosa, ya podemos denominar las úlceras. ¿Ya? Y las enfermedades ulceropépticas, como dice ahí, son lesiones que están inducidas por el ácido, que pueden estar en nuestro estómago o en nuestro duodeno. ¿Ya? En la cual, como ustedes ven ahí, se va a extender la lesión hacia la mucosa, submucosa o incluso a veces hasta la muscularis propia, o sea, hasta la capa muscular. ¿Ya? Las que no llegan hasta esta profundidad se denominan erosiones, como les estaba mencionando. ¿Ya? Entonces, fisiopatológicamente, ¿por qué ocurren estas lesiones tanto en la mucosa como en la submucosa? ¿No? Nosotros tenemos factores que son protectores de nuestra mucosa gástrica. Dentro de ellas tenemos la barrera, como dice ahí, de moco bicarbonato, un pH neutro y la renovación continua de las células epiteliales. ¿Ya? Esto se mantiene a través de las prostaglandinas. ¿Ya? Las prostaglandinas son unas sustancias que permiten mantener esta integridad de la mucosa gástrica, al igual que un flujo sanguíneo adecuado. ¿Ya? Cuando hay una alteración a nivel de estos factores, ya sea la producción de prostaglandinas, vamos a ver, o la inhibición de las prostaglandinas y la alteración del flujo sanguíneo, es que se pueden generar lesiones en la mucosa gástrica. ¿Ya? Y es por eso que en la etiología de la enfermedad ulceropéptica tenemos dos causas que son las principales. Una de ellas son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, y la otra es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. En la clase previa de hemorragia digestiva vimos que los AINES son gastrolesivos, ¿no? Pueden generar úlceras y erosiones que se pueden manifestar como hemorragia digestiva alta, ya sea como hematemesis melena o incluso hematoquesia en el caso de las hemorragias masivas. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, los AINES son los responsables de más del 90% de todas las úlceras. El 25% de las personas que utilizan AINES pueden desarrollar una enfermedad ulceropéptica. ¿Ya? Dentro de los AINES, como vimos la vez pasada, tenemos al diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, desquetoprofeno y ahora la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico con ¿qué se va a dictar la clase de aspirina. ¿Ya? Los usuarios de aspirina también pueden generar
lesiones de la mucosa y de la submucosa y generar úlceras. ¿Ya? Ahora, cuando no generan úlceras, también pueden generar múltiples erosiones y a esto se le denomina gastropatía por AINES. ¿Ya? La formación de las úlceras por AINES. Entonces, los AINES pueden generar dos cosas: formar úlceras por AINES o formar erosiones por AINES. ¿Ya? Las erosiones se denominan gastropatía por AINES, o sea, múltiples erosiones en la mucosa gástrica, eso se denomina gastropatía por AINES, y también pueden generar sangrado digestivo. ¿Ya? Entonces, como vemos ahí, los AINES van a generar el daño en la mucosa porque inhiben a la ciclooxigenasa 1, que es la responsable de la síntesis de la prostaglandina. Por ese motivo es que los AINES generan lesión en la mucosa gástrica. ¿Ya? Estas prostaglandinas, como vemos ahí, ¿cuál es su función? Aumentar la secreción de bicarbonato y de moco, incrementar el flujo sanguíneo a nivel de la mucosa e inhibe la proliferación celular para mantener la barrera mucosa. Cuando esta se inhibe es donde se pueden producir ya sea las erosiones o la úlcera. La aspirina hace lo mismo pero de forma irreversible y los AINES lo hace de forma reversible, como dice ahí, dependiendo de la concentración de AINES que consuma el paciente. ¿Ya? Entonces por eso es que los AINES van a generar daños en la mucosa. Ahora, existen ahora otros que son los selectivos de la COX-2, ¿no? Que es el meloxicam, heterocoxib, ¿no? Esos medicamentos son menos gastrolesivos porque solamente inhiben, no inhiben a la COX-1 y la COX-2, sino solamente inhiben a la COX-2. Entonces, por eso no generan tantas lesiones gástricas como los AINES. Ya, la otra etiología es la infección por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, chicos, es una bacteria que puede colonizar la mucosa gástrica, ¿ya? Y puede generar a nivel de la mucosa alteración tanto a nivel del pH gástrico, ¿ya? Y también puede generar lesiones de la mucosa, tanto erosiones como úlceras. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una enfermedad ulceropéptica dentro de las etiologías, hay que valorar si es por Helicobacter pylori o si es por consumo de medicamentos. Dentro de los medicamentos, los AINES, aspirina, eso puede generar. Ahora, los síntomas que va a presentar un paciente que presenta una enfermedad ulceropéptica va a depender de la localización, o sea, si es una úlcera gástrica, si es una úlcera duodenal, y también de la edad del paciente, ¿no? Con respecto a las úlceras gástricas, acá vemos, esta es la mucosa gástrica, acá vemos la úlcera, ¿no ven? Una lesión circunscrita, ¿verdad? De bordes elevados, en teoría regulares, ¿no? Congestivos, y la base de fibrina blanca que vemos en el centro, ¿no? Esa es como nosotros podemos objetivar una úlcera cuando hacemos una endoscopía. Y el síntoma principal va a ser el dolor abdominal en epigastrio, ya tipo ardor, o sea, intenso, urente, ¿no? Que en la mayoría de casos se alivia con la ingesta de los alimentos. ¿Ya? Cuando la úlcera se localiza en el canal pilórico, ya los que ya han podido ingresar a procedimientos de endoscopías deben haberles explicado que el estómago tiene partes, ¿no? El fondo, el cuerpo y el antro, que es en donde se encuentra el píloro, que es a través del cual, pasando el píloro, ingresamos ya hacia el duodeno, ¿no? Entonces, este canal pilórico, cuando las úlceras se originan en esta zona del canal pilórico, pueden generar, al cicatrizar, cuando la úlcera cicatriza, lo que va a suceder es que el tejido se va a retraer para poder cerrar la lesión. Entonces, cuando esas úlceras se encuentran en el canal pilórico, esa retracción puede generar estenosis pilórica. Entonces el paciente puede tener síntomas obstructivos altos, ¿no? Como vómitos postprandiales, distensión abdominal, y como dice, eso es causado por el edema y la cicatrización de la úlcera, ¿ya? Si se encuentran en el canal pilórico. Si la úlcera se encuentra en el canal pilórico, pues nos puede dar síntomas obstructivos, ¿ya? Ahora, si está en el resto del estómago, generalmente lo que vamos a tener es un dolor en epigastrio, urente, que en la mayoría de casos alivia con los alimentos, ¿no? Y bueno, también que vamos a tener la melena o la hematopesia o la hematemesis, o sea, la hemorragia digestiva alta, ¿no? El paciente puede cursar con hemorragia digestiva alta.
En cuanto a las úlceras duodenales, como vemos acá de igual forma, es la mucosa del bulbo duodenal, vemos el borde de la úlcera irregular y el centro blanquecino, ¿no? Como si fuese un cráter, se ve ahí como un hueco en realidad, ¿no? Entonces, porque ha habido una lesión tanto de la mucosa como de la submucosa. ¿Ya? En el caso de las úlceras duodenales, el dolor generalmente es, en la mayoría de los casos, en las noches. Ya alivia generalmente con el consumo de los alimentos, pero que pasado 2 a 3 horas el paciente puede tener nuevamente el dolor abdominal, ya que igual de la misma forma es en epigastrio, ¿no? Y es tipo ardor, esa es la característica del dolor. Y también se puede manifestar como hematemesis, como melena, sobre todo como melena y hematoquesia. Bien, chicos, y el diagnóstico lo vamos a hacer con endoscopía. Pues si yo sospecho que mi paciente tiene una úlcera, ya sea gástrica o duodenal, tengo que hacer una endoscopía para poder observar directamente la mucosa y ver si efectivamente está la úlcera ahí. Ahora, si está la úlcera ahí y yo quiero saber si es por Helicobacter, tengo que tomar muestra de la mucosa gástrica para luego mandarlo al patólogo para ver si es que efectivamente hay Helicobacter pylori o no. Ya, si tiene el antecedente del consumo de AINES, a veces ya no es necesario tomar biopsia, ¿no? Pero si no tiene el antecedente del consumo de AINES y vemos una úlcera, sí necesitamos tomar muestras de biopsia en la mucosa gástrica para detectar Helicobacter. Ya, la sintomatología, ese síntoma del dolor en epigastrio o en la parte superior del abdomen se le denomina dispepsia. Ya, chicos, la dispepsia, como dice ahí, etimológicamente significa mala digestión o indigestión, y son todas aquellas molestias gastrointestinales superiores, ya que generalmente son de origen gastroduodenal y que incluyen 2 tipos de dispepsia: la dispepsia tipo dolor o ardor en epigastrio y la dispepsia tipo postprandial, que es la que nos da llenura, esa sensación de llenura posterior a la ingesta de nuestros alimentos o esa sensación de saciedad precoz. Entonces, la dispepsia, si queremos, la podemos dividir en dispepsia tipo ardor o dispepsia tipo postprandial. Nuestro paciente puede cursar con la dispepsia de forma aislada, o sea, ya sea tipo ardor en epigastrio o postprandial, o mixta también, o sea, puede tener las 2 cosas. Mi celular, creo. Ya, disculpen, chicos. Bien, chicos, entonces, si nosotros luego de ello vamos a tener algunos términos que vemos ahí. Primero, la dispepsia no investigada, o sea, es aquel paciente que tenga el síntoma de dispepsia pero que yo no le realice ningún estudio para determinar cuál ha sido la etiología de esa dispepsia, ¿no? De repente le digo, tómate un té, se va a la farmacia, le dan un Vigmutol, no sé, o por ahí en la casa alguien tuvo omeprazol, lo toma y ya le pasó y nunca más le interesó saber por qué tuvo ese ardor, ¿no? Pues a eso se le denomina dispepsia no investigada, o sea, aquella dispepsia que no hemos estudiado cuál es el origen. Ya, luego tenemos la dispepsia secundaria. La dispepsia secundaria es aquella dispepsia que es secundaria a una etiología, ¿no? Es decir, hemos tenido que estudiar cuál es el origen de la dispepsia. ¿Ya? Es decir, y en el estudio encontrar una lesión orgánica que justifique los síntomas. Por ejemplo, si un paciente tiene dispepsia tipo ardor, yo le hago una endoscopia y encuentro un cáncer gástrico, entonces esa sería una dispepsia secundaria a un cáncer gástrico, ¿no? Yo he estudiado en mi paciente por qué tiene la dispepsia y he descubierto que la causa de la dispepsia es el cáncer gástrico. Entonces la dispepsia secundaria es aquella dispepsia en la cual yo le hago el estudio para saber cuál es la causa y la encuentro, ¿no? En este caso, un cáncer gástrico, por ejemplo, ¿no? O le hago una endoscopia y le tomo biopsia para Helicobacter pylori y sale positivo Helicobacter pylori. Entonces es una dispepsia secundaria a infección por Helicobacter pylori. Ya, y la dispepsia funcional es aquella dispepsia, o sea, aquel conjunto de síntomas que tiene el paciente dispépticos, ya, en la cual yo le hago los estudios para valorar cuál es la etiología y no encuentro la causa. O sea, no encuentro causa orgánica, no tiene úlceras, no tiene erosiones, no tiene Helicobacter, no tiene cáncer,
¿no? Entonces acá, si no tiene nada de ello, pero el paciente cursa con síntomas dispépticos, probablemente es una dispepsia funcional, y esa está en relación a los trastornos funcionales gastrointestinales que tiene que ver con los síndromes ansioso-depresivos en algunos pacientes, lo que dicen comúnmente por el estrés. Le duele el estómago por el estrés. Ya, esos son trastornos gastrointestinales funcionales. Existen criterios diagnósticos, esos son los criterios de Roma 4, y ya los vamos a ver más adelante para que ustedes sepan cuáles son esos criterios. Pero la dispepsia funcional es esa, es aquella dispepsia en la cual nosotros le hemos hecho los estudios y no hemos encontrado organicidad que justifique los síntomas. Ahora, la dispepsia, como vemos ahí, afecta a aproximadamente el 20% de la población mundial. No todos van al médico, como vemos ahí, solo el 40% de este 20% de pacientes, solo el 40% se va al médico por dispepsia. ¿Ya? No afecta la sobrevida, como dice ahí, sin embargo, sí afecta negativamente la calidad de vida, porque el paciente, cuando tiene síntomas dispépticos, si son intensos, probablemente no vaya al trabajo, vaya a la emergencia para que le coloquen un medicamento, entonces no trabaja, eso disminuye su productividad y a eso se refiere. No es mortal, pero sí le afecta la calidad de vida. Entonces, de todos estos pacientes que cursan con dispepsia, solo el 25% es secundario a algo y el 75% restante generalmente es funcional. ¿Ya? Entonces la dispepsia es secundaria a ¿qué causas? Como les dije ahí, de repente una enfermedad por reflujo gastroesofágico, una úlcera péptica. Dentro de las úlceras pépticas tenemos las gástricas duodenales, cáncer gastrointestinal, ¿no? Un cáncer de estómago, un cáncer de duodeno, se puede manifestar con dispepsia. Uso de medicamentos, ¿no? Los AINES, las aspirinas, si nos generan erosiones o úlceras, también pueden cursar con dispepsia. La gastroparesia en el caso de enfermedades endocrinas, de chicos, los diabéticos, así como tienen complicaciones en el sentido del pie diabético, la retinopatía diabética, el problema renal de fondo, también hacen problemas a nivel gastrointestinal, y uno de ellos es la gastroparesia, que es el enlentecimiento del vaciamiento gástrico. ¿Ya? Y esos pacientes generalmente nos refieren la dispepsia postprandial, o sea, doctora, yo me siento llena, ya no como mi plato completo, sino como la mitad porque yo siento que me lleno más rápido, o siento un poco de distensión abdominal posterior a las comidas, ¿no? Esa es la gastroparesia que sucede en los pacientes diabéticos con mayor frecuencia. Y otra es que sea secundaria a la bacteria Helicobacter pylori, entre las causas más frecuentes. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo dispepsia, como les dije, ¿qué es lo que tendría que hacerle yo? Hacerle una endoscopía para ver cuál es la causa. ¿Ya? Pero hay algunos signos de alarma que de todas formas nos obligan a hacer endoscopía en un paciente. ¿Ya? Esos signos de alarma son vómitos persistentes, ¿no? Por ejemplo, que el paciente nos diga, doctora, yo termino de almorzar y a la hora vomito todo lo que comí. Tomé agua en el desayuno y a la hora lo vomito. O sea, todo lo que come lo vomita, vómito persistente. Pérdida de peso de forma involuntaria, ¿no? Que empieza a perder peso sin causa aparente, también es un signo de alarma. O sea, dispepsia asociada a pérdida de peso de forma involuntaria, ¿no? Dispepsia asociada a vómito persistente. Que presente melena, hematemesis, ¿no? O sea, que presente hemorragia digestiva, ¿no? Dispepsia con hemorragia digestiva. Que el paciente curse con anemia, que cuando yo le haga el examen físico de repente le palpen una masa, ¿no? En el abdomen, y el antecedente familiar de cáncer gástrico o esofágico, antecedente familiar directo, ¿ya? O sea, en primer grado, papá, mamá, abuelos, hermanos, tíos, ¿ya? Entonces, si un paciente que yo tengo tiene dispepsia y además cursa con disfagia de repente, o dispepsia con vómito postprandial, o con pérdida de peso, o con manifestación de melena o hematemesis, anemia, masa abdominal palpable o antecedente familiar de cáncer gástrico, sí o sí tengo que hacerle endoscopía al paciente. ¿Ya? ¿Por qué les digo ello? Porque si yo sospecho de Helicobacter, existen otros exámenes que no son invasivos que me ayudan a detectar el Helicobacter, ¿no? Sin necesidad de hacer endoscopía. ¿Ya? Pero sin mi paciente, y eso cuando lo hacemos generalmente en pacientes jóvenes que no tienen signos de alarma, ¿no?
Pero si mi paciente tiene signos de alarma, independientemente de la edad, yo debo hacerle una endoscopía. ¿Ya? Entonces, si mi paciente tiene síntomas dispépticos asociados a signos de alarma, los que están aquí en la cajita, yo tengo que hacerle sí o sí endoscopía. Ya, independientemente de la edad del paciente, si tiene 16 años, si tenga 23, 25. ¿Ya? Porque generalmente, chicos, el screening es a partir de los 45 años. O sea, todo paciente que no tenga síntomas, si no tiene síntomas, a partir de los 45 años yo debería hacer una endoscopía de screening. Pero si mi paciente tiene síntomas y tiene signos de alarma, yo le puedo hacer antes de esa edad. O sea, la edad no es un parámetro para yo decidir si le hago endoscopía o no a un paciente, sino los síntomas asociados que pueda tener. ¿Ya? Porque hay casos de cáncer gástrico, chicos, en jóvenes, pacientes de 23, 24 años, 25 años con cáncer gástrico. Entonces, lo ideal es, más que ver la edad del paciente, los signos de alarma asociados a la dispepsia que pueda tener. Entonces, esos son los signos de alarma. Y eso es lo que les mencionaba de la infección por Helicobacter pylori, ¿no? La Helicobacter pylori, como dice ahí, es una bacteria gram negativa que la verdad la mayoría de personas la tenemos. Si nosotros hacemos ahorita un examen para ver Helicobacter pylori, de toda la sala que somos como 35 personas, al menos 33 tenemos Helicobacter pylori. Ya es muy común porque la forma en la que se transmite es fecal-oral, o sea, a través de los alimentos, que generalmente son crudos, ¿no? Que de repente pueden estar mal preparados. La mayoría de ustedes probablemente en algún momento comen en la calle, ¿no? No le da tiempo de ir a su casa a almorzar. Si hay alguno que no es de aquí, más todavía, porque come en pensión o come a la hora que sale de la universidad. Entonces, todos tenemos mayor riesgo de tener infección por Helicobacter pylori y se ha demostrado en los estudios que es un factor de riesgo para cáncer gástrico. ¿Ya? Es por eso que cuando encontramos Helicobacter pylori en el paciente tenemos que darle tratamiento. Entonces, el Helicobacter pylori se ha asociado a enfermedad ulceropéptica, a algunos tipos de cáncer gástrico, sobre todo los cánceres tipo linfoma. Los linfomas gástricos es frecuente que tengamos el Helicobacter pylori. También se sigue como parte del tratamiento es erradicar el Helicobacter pylori aparte de la quimioterapia. De todas las cepas que tiene el Helicobacter pylori, la Ka es la que está asociada, como dice ahí, a mayor inflamación, a generar mayor atrofia, metaplasia, displasia y luego su evolución a adenocarcinoma gástrico, que es el cáncer gástrico. ¿Ya? Entonces, es por eso que cuando nosotros detectamos el Helicobacter pylori, tenemos que darle tratamiento al paciente para poder erradicarlo. ¿Ya? Los métodos diagnósticos es lo que yo les decía. Tenemos métodos diagnósticos para el Helicobacter pylori que están divididos en dos grupos, como vemos ahí. Unos son los métodos invasivos y otros son los no invasivos. Los invasivos son la endoscopía digestiva alta. O sea, el examen de la endoscopía alta, si bien es cierto, es un procedimiento que no demora mucho tiempo, es invasivo porque vamos a ingresar un dispositivo, ¿verdad?, por la boca para valorar esófago, estómago, primera y segunda porción de intestino, y vamos a tomar una biopsia de la mucosa gástrica para determinar el grado de gastritis. Primero, si hay gastritis. Segundo, si es agudo o crónico. Tercero, el grado, ¿no?, si es leve, moderado o severa. ¿Qué más voy a determinar con la biopsia? La presencia de Helicobacter. Si hay Helicobacter pylori, la cantidad, ¿ya?, manifestada en cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces. Y si existen lesiones precancerosas en la muestra que hemos tomado, es decir, si existe metaplasia, atrofia o displasia. Ya, como vemos acá, la endoscopía alta con la toma de biopsia para detectar el Helicobacter pylori tiene una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad del 100%. ¿Ya? Lo ideal sería hacer un cultivo, o sea, esa muestra, aparte de mandarla al patólogo, chicos, cuidado, aparte de mandar al patólogo, hacer un cultivo de esa muestra, ¿no?, para ver si hay Helicobacter pylori, poder hacer incluso hasta un antibiograma, ¿no? Sin embargo, en nuestro medio no contamos con cultivo para Helicobacter. ¿Ya? Luego tenemos otro test, que es el test de Uriasa. El test de Uriasa, chicos, es igualito a través de la endoscopía. Se hace la endoscopía, pero se saca una sola muestra de la mucosa gástrica y esa se ingresa en un dispositivo
que tiene un colorante y ese colorante vira, ¿no? Vira como a naranja cuando hay presencia de Helicobacter pylori. Sin embargo, el test de ureasa solo nos indica la presencia de Helicobacter pylori, no nos indicaría el grado de gastritis, ni tampoco nos indicaría si existe alguna lesión precancerosa. Ya, el test de ureasa también tiene una sensibilidad cerca al 100% y una especificidad del 97%. Entonces, el método invasivo está en relación a endoscopía con toma de biopsia. A eso se refiere cuando hablamos de método invasivo. Y en los no invasivos son aquellos exámenes o procedimientos que se puede hacer en el paciente en el cual no vamos a introducir ningún dispositivo, por eso se le denomina no invasivo. Dentro de ellos tenemos el test de aliento con carbono 13 para el Helicobacter pylori, que como vemos ahí tiene una sensibilidad igual alta, como si fuese casi una biopsia, ¿no? Sensibilidad del 94% y especificidad del 96%. El test de aliento es como si yo le tomara una biopsia al paciente. Así de sensible y específico es. Ya, generalmente, ¿en quién lo hacemos? En niños, de repente en ancianos, ¿no? Que no tengan signos de alarma y nosotros queremos estudiar Helicobacter pylori como causa de dispepsia, le podemos hacer test de aliento. ¿Ya? O también hacemos test de aliento para control post-tratamiento, ¿no? Paciente que ya tuvo Helicobacter pylori, recibió su tratamiento y yo quiero saber si es que lo eliminó o no con el tratamiento que yo le indiqué. ¿Ya? Luego tenemos las pruebas serológicas, o sea, los exámenes de sangre para detectar Helicobacter pylori. ¿Ya? La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G para detectar Helicobacter. ¿Ya? Este examen en realidad, chicos, como ven acá, la sensibilidad es mucho menor, la especificidad menos todavía. Ya, generalmente lo utilizamos más para estudios epidemiológicos, no sirve tanto para diagnóstico. Ya, por eso es de que nosotros generalmente no indicamos examen de sangre para Helicobacter pylori. Lo ideal sería o test de aliento o endoscopía con toma de biopsia. ¿Ya? Porque como para esto, chicos, yo me puedo infectar de Helicobacter pylori varias veces en el transcurso de mi vida. ¿Ya? O sea, no me genera autoinmunidad de por vida. Entonces yo me puedo infectar varias veces de Helicobacter. Y si yo mido mis inmunoglobulinas, si yo ya tuve infección por Helicobacter pylori, probablemente me van a salir positivas también. Entonces no ayuda mucho en el diagnóstico, ¿no? Y lo otro, también existe un examen SNS para valorar el Helicobacter pylori cuya sensibilidad y especificidad es menor incluso que las pruebas serológicas. Entonces lo ideal, chicos, es hacernos test de aliento con carbono 13 o en su defecto una endoscopía alta con toma de biopsia para diagnóstico de Helicobacter. ¿Ya? Les digo porque ahora, como todo, hay promociones y ofertas, a todo el mundo le andan usando Helicobacter pylori sérico y a veces no es tan confiable, ¿ya? Al igual que los marcadores tumorales. A veces dicen campaña médica, despistaje de cáncer, dicen, y les dosan marcadores tumorales. Los marcadores tumorales solamente nos ayudan ni siquiera tanto como diagnóstico, sino más es como seguimiento de un cáncer que ya esté establecido, o también si yo tengo ya estudios de imágenes confirmatorios, le pido un marcador, también me ayuda como a reforzar más mi diagnóstico, ¿ya? Pero no, porque a mí me salga un marcador tumoral negativo, no excluye que yo tenga cáncer, por si acaso. ¿Ya? Entonces, están siendo mal utilizados los marcadores tumorales, así como está siendo mal utilizado el examen sérico para el Helicobacter pylori. Sino que como es más económico, el paciente lo hace, pues, ¿no? Ya, chicos, y una vez que detectamos el Helicobacter pylori, hay que erradicarlo. Ya, la erradicación, como es una bacteria, la erradicación va a ser con tratamiento antibiótico. Vamos a utilizar antibióticos. Como vemos ahí, hay esquemas de primera línea y de segunda línea. Es decir, en aquellos pacientes que al darle un primer esquema de tratamiento para el Helicobacter siga saliendo positivo, ¿no? A pesar de darle el tratamiento, le hacemos el control con el test de aliento y sigue saliendo positivo, ahí utilizamos la segunda línea de tratamiento. Ya en los pacientes que no son alérgicos a penicilina, como dice ahí, vamos a utilizar la terapia triple clásica, que es IVP, que en este caso nosotros utilizamos el omeprazol, doble dosis, ya 20 miligramos antes del desayuno, antes de la cena, claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, más amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas por 14 días.
Ya, todos los tratamientos de Helicobacter pylori duran 14 días. ¿Ya? Eso ya se ha establecido a través de las guías y estudios previos. Entonces son 14 días. Para que se acuerden, el tratamiento de primera línea clásica es OCA, ¿ya? Omeprazol, claritro y amoxicilina, OCA. Ahora, si tenemos resistencia a claritromicina y amoxicilina, o sea, si yo sé que en mi entorno donde estoy puede haber resistencia a claritromicina y amoxicilina, puedo aplicar la terapia cuádruple clásica con bismuto, en la cual voy a utilizar el IVP, que vendría a ser el omeprazol, dosis estándar, es decir, 20 miligramos antes de desayuno, 20 miligramos antes de cena, eso se refiere. Bismutol, 120 miligramos cada 6 horas, tetraciclina, 500 miligramos cada 6 y metronidazol, 500 miligramos cada 8 por 14 días. ¿Ya? Entonces, esa es la primera terapia de primera línea. Si yo le doy ese tratamiento a mi paciente, luego tengo que hacerle el test de aliento control, ya que más o menos se debe hacer al mes de término de tratamiento. Y si vuelve a salir positivo, tendría que darle la segunda línea de tratamiento, en el cual, para que ustedes se graben un poco más los medicamentos que vamos a usar, es OLA, o sea, omeprazol, levofloxacino y amoxicilina. Entonces, la primera línea de tratamiento es OCA, omeprazol, claritro y amoxi. Y la segunda línea de tratamiento es OLA, omeprazol, levofloxacino y amoxicilina. Ya igualito el IVP en dosis estándar, o sea, 20 miligramos antes del desayuno, antes de la cena, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, levofloxacino 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. ¿Ya? Y si nosotros le volvemos a hacer un test de aliento control y sigue saliendo positivo, lo que dice ahí es que deberíamos referirlo para valorar la posición la probabilidad de un tratamiento de tercera línea, o sea, darle otro esquema de tratamiento al paciente, ¿ya? O en su defecto dar tratamiento sintomático. Chicos, el 90, creo yo que el 95% de pacientes que toman el tratamiento erradicador por Helicobacter realmente lo eliminan. Pero sí existe un pequeño porcentaje que a pesar del tratamiento no se logra eliminar en ellos. Entonces a veces lo que hacemos nosotros es ya darle tratamiento sintomático, o sea, solamente para los síntomas, y les vamos controlando, ¿no? A través de estudios endoscópicos, sobre todo si en la biopsia salió que había metaplasia, displasia o atrofia, que son lesiones precancerosas, ¿no? Para ver en qué momento podría aparecer una lesión maligna o no. ¿Ya? Pero generalmente damos 2 esquemas de tratamiento hasta 3 esquemas de tratamiento. Ahora, en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, en teoría no les podría dar amoxicilina, ¿no? Y es por eso que ahí el tratamiento cambia. En lugar de ser omeprazol, claritro y amoxi, va a ser omeprazol, claritro y metronidazol, ¿ya? El de resistencia a la claritromicina y alérgico a la penicilina va a ser similar al erradicador de terapia cuádruple del grupo anterior, igualito IVP, bismutol, tetraciclina y metronidazol. Y lo que dice ahí es que posterior al tratamiento, a que mi paciente reciba el tratamiento erradicador, yo debo hacerle un seguimiento, o sea, debo hacerle el examen para confirmar si logró erradicar el Helicobacter o no. Eso se hace con el test de aliento carbono 13 y se puede hacer al mes de término de tratamiento hasta los 3 meses de término. O sea, te damos chance de 1 mes a 3 meses posterior al término de la Helicobacter, del tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, si nosotros tenemos, como les dije, una dispepsia en la cual ya le hemos hecho todos los estudios, endoscopía, biopsia, no tiene úlceras, no tiene erosiones, no tiene cáncer, no tiene Helicobacter, y el paciente sigue teniendo los síntomas, ya sean tanto de ardor o, como les mencioné, los postprandiales, que es la llenura de la saciedad, nosotros debemos pensar que el problema en este paciente es funcional, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener en la dispepsia funcional unos criterios, que son los criterios de Roma 4, ¿ya? Y dentro de los criterios diagnósticos vamos a tener si el paciente presenta uno o más de los siguientes síntomas, o sea, si tiene dolor en epigastrio o ardor en epigastrio, que sería la dispepsia tipo ardor, o si tiene llenura postprandial o saciedad precoz, que sería la dispepsia postprandial. Si el paciente tiene esos síntomas
Otro criterio es la no evidencia de enfermedad estructural, o sea, ninguna alteración orgánica en el paciente que pueda explicar los síntomas de la dispepsia. Ya, todos estos síntomas tienen que estar presentes por lo menos 3 meses. Ya dice, criterios presentes durante los 3 meses previos con inicio de síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. O sea, el paciente debe tener 6 meses antes los síntomas, pero tenerlos con mayor frecuencia los 3 meses antes del diagnóstico. A eso se refiere. Ya, acá donde dice incluyendo alteraciones en la EDA es en la endoscopía, pues, o sea, para yo hablar de una dispepsia funcional, al paciente yo ya he tenido que hacerle el estudio de la dispepsia y dentro del estudio está la endoscopía, ¿no? Para descartar alguna alteración estructural, úlceras, erosiones, cáncer, que justifique la dispepsia. Si todas ellas están negativas, entonces incluso infección por HP también está negativo, entonces yo ya puedo considerar que podría tratarse de una dispepsia funcional. Ya, a eso se refiere. Ya, y aquí vamos a dividir, como les mencioné, la dispepsia en los dos grandes grupos. Uno es el de malestar postprandial, o sea, la dispepsia postprandial, que incluye la llenura y la saciedad precoz. ¿Ya? Y acá, si se dan cuenta, algo que va a variar con respecto al del tipo ardor es la frecuencia de los síntomas, ¿ya? En el caso del postprandial, dice ahí, debe incluir uno o ambos de los siguientes al menos 3 días por semana, ¿ya? 3 días por semana. ¿Qué síntomas? De llenura postprandial o de saciedad precoz, ¿ya? En donde no tengamos evidencia de enfermedad orgánica, ni sistémica, ni metabólica que pueda explicar los síntomas en las investigaciones de rutina, incluyendo alteraciones en la endoscopía digestiva alta. Como les digo, cuando yo ya le haya excluido todas las causas y el paciente siga con molestias, yo debo sospechar más en que sea algo funcional. Ya, acá hay que tener en cuenta que si se presenta vómitos asociados, catalogándolo al vómito como un signo de alarma, hay que estudiar primero antes de catalogarlo como funcional. La pirosis, que es el ardor retroesternal, bien chicos, no está considerado dentro de un síntoma de dispepsia postprandial. Entonces, si el paciente lo tiene, si el paciente tiene pirosis, no es que tenga una dispepsia funcional, sino que puede tener otra enfermedad asociada a la dispepsia funcional, que podría ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico, o incluso también existen episodios de pirosis funcional. Así como hay problemas gástricos funcionales, también tenemos problemas esofágicos funcionales y también colónicos funcionales, que es el colon irritable. Y un paciente puede tener los 3 juntos, sí los puede tener los 3 juntos, los trastornos funcionales. ¿Ya? Y el síndrome de dolor en epigastrio, si se dan cuenta acá, los síntomas deben estar al menos un día por semana. O sea, el dolor en epigastrio debe estar un día por semana y los síntomas postprandiales 3 veces por semana, ¿ya? Para nosotros poder hacer diagnóstico de dispepsia funcional. A eso se refiere. Chicos, entonces cuando yo tengo un paciente que tiene síntomas dispépticos, ya sea postprandiales o de ardor en epigastrio, hay que hacer una adecuada historia clínica, preguntarle qué medicamentos consume, desde hace cuánto tiempo tiene los síntomas dispépticos, si hay familiares de primer grado con algún tipo de cáncer, ¿no? Algo que podría dentro de mi estudio justificar que el paciente tenga dispepsia. Ya, si existen signos de alarma, lo ideal sería hacer una endoscopía digestiva alta con o síntoma de biopsias de acuerdo al hallazgo que yo encuentre, y de acuerdo a lo que yo encuentre será el tratamiento, ¿no? Si yo encuentro un cáncer gástrico como causa de la dispepsia, el tratamiento va a ser probablemente operar ese cáncer gástrico, y si es que ya está muy avanzado, probablemente quimioterapia, ¿no? Si yo encuentro una úlcera, debo tomar biopsia para ver el Helicobacter pylori, y si yo encuentro el Helicobacter pylori, debo dar mi tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori, ¿no? En pacientes dice acá que no tienen signos de alarma, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Yo puedo tener un paciente que tiene síntomas dispépticos, pero no tiene signos de alarma, o sea, no hay pérdida de peso, no hay evidencia de sangrado digestivo, no hay anemia, no hay masa palpable, no hay vómito postprandial, ¿no? Y yo lo que puedo hacer es
hacerle el estudio de su dispepsia y si no lo hago, puedo considerar darle tratamiento, ¿ya? De forma empírica, si el paciente no tiene signos de alarma. ¿Ya? El tratamiento de forma empírica consiste en los IVP o en los procinéticos dependiendo del tipo de dispepsia que tenga el paciente. ¿Ya? Es decir, si el paciente tiene dispepsia tipo ardor en epigastrio, yo le voy a dar IVP. Si el paciente tiene problemas de saciedad o de llenura, yo le voy a dar procinéticos. Y si mi paciente tiene los dos, o sea, si tiene mixto, le voy a dar el IVP más el procinético, ¿no? Como parte del tratamiento. Si encuentro HP, hay que dar tratamiento para HP. Erradicador, que ya hemos visto en los esquemas, dependiendo de lo que tenga el paciente. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos dispepsia, se puede considerar tratamiento de primera línea a los IVP. Ya, el ejemplo más común y que todos sabemos es el omeprazol, ¿no? Que viene de 20 miligramos y se da 20 miligramos antes del desayuno y antes de la cena. Ya, por lo menos el tratamiento es de 4 a 8 semanas. Ya. Esto que se refiere acá, no hay evidencia sobre la utilidad de los antagonistas de los receptores de histamina H2, era la ranitidina, ¿ya? Eso se refiere. Antes se utilizaba la ranitidina, bueno, ahora ya la DGMIT lo ha sacado a la ranitidina porque encontraron algunos excipientes por ahí que son cancerígenos, así que lo sacaron. Pero antes, cuando no existía omeprazol, le daban ranitidina a los pacientes. Ya, pero ahora nosotros utilizamos omeprazol. Ahora, IVP, el más frecuente usado es omeprazol, pero chicos, también hay esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, ¿no? Lansoprazol, pantoprazol, o sea, hay un montón de prazoles. En el caso de las úlceras o de la gastritis, la verdad que no tiene, o sea, tú le puedes dar a cualquier IVP al paciente y la mejoría de síntomas va a ser muy similar. En el caso del ERGE, que ya vamos a ver más adelante, en el ERGE sí influye mucho qué IVP voy a utilizar en el paciente. Ya, los procinéticos, ¿no? Los procinéticos, la idea es mejorar el vaciamiento gástrico para que el paciente ya no tenga esa sensación de saciedad o de llenura. Ya, lo que nosotros utilizamos, y hay más comúnmente en los hospitales, es la metoclopramida. Ya, la metoclopramida es un procinético, pero la desventaja es que tiene síntomas, efectos adversos como agitación psicomotriz o estos movimientos parkinsonianos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando indicamos metoclopramida, sobre todo en los adultos mayores, en los cuales puede dar estos síntomas con esas reacciones adversas con mayor frecuencia. Ya al paciente les da esa sensación como de que quiere seguir corriendo, dejan de estar parados, sentados, echados, acostados, los procinéticos, hay que tener cuidado con eso. ¿Existen otros procinéticos que no tienen esos efectos adversos? Sí, por ejemplo la levosulpiride viene de 25 miligramos, ya, y ese también es un procinético que no tiene esos efectos adversos extrapiramidales que les mencionaba, como lo tiene la metoclopramida, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado cuando indiquemos esos medicamentos. Ya, y si bueno, hablamos de que es algo funcional y no vemos mucha mejoría con IVP ni procinéticos, podemos darle los neuromoduladores, o sea, medicamentos para mejorar el tema ansioso-depresivo en los pacientes, que es lo más común en este grupo de pacientes que tienen dispepsia funcional. ¿Ya? Entonces, los más utilizados, usamos amitriptilina, viene de 25 miligramos, le indicamos en la noche antes de dormir. También podemos indicar sertralina para que tome el paciente, también viene de 50 miligramos, le podemos indicar cada 8 horas, ¿no? Y si, bueno, a pesar de eso no mejora, ¿qué hacemos nosotros como gastroenterólogos? Realmente, chicos, nos mandamos al psiquiatra. Porque el psiquiatra utiliza otros medicamentos, ahora hay otros medicamentos que tienen acción hacia otras zonas de los neurotransmisores y logran controlar mejor, o terapias conductuales, no, porque este grupo de pacientes son pacientes ansiosos. Ustedes, cuando el paciente llega a la consulta, ustedes lo van a notar que es un paciente ansioso, está que de repente se muerde las uñas, que mueve la pierna, que mueve el lapicero, o que trae un folder así, doctora, mire todos mis exámenes que me he hecho ya, ese paciente es funcional sí o sí. Yo les digo porque llegan con sus folders, doctora, miren, el año tal me hice tal cosa, esta fue la receta, esto tomé, esto no me hizo bien,
Un día me llegó un señor con un folder así y tenía recetas de como 10 gastroenterólogos previos. Dije, ahora va a estar mi receta también ahí en el file. Y ahí se va a ir a otro y dice, la doctora, un montón, endoscopías, colonoscopías, tomografía, resonancias anuales y nunca le encontraban la causa. Entonces eso generaba en el paciente mayor ansiedad, ¿no? ¿Qué te genera mayor ansiedad? No saber qué tienes, ¿no? Entonces yo creo que si a los pacientes les dijeran, señora, ¿tiene una úlcera? Ah, ya, mis síntomas son por la úlcera, ¿no? Pero como no la encuentras, entonces ellos siguen pensando, debo de tener otra cosa tiene que haber, doctora, y no hay otro examen mejor. Y de repente, si tú ya le agotaste todo, se va a otro gastroenterólogo, pues, doctor, ¿me puede volver a hacer? Le vuelven a hacer. Sí, en ese grupo de pacientes son así. Y ustedes se van a dar cuenta desde que el paciente entra a su consulta. Desde que el paciente entra a su consulta, el paciente está ansioso, está que, como les digo, mueve las manos, mueve los pies, coge las cosas, mueve el lapicero, ¿no? Se nota, claro, este grupo de pacientes. Entonces, si nosotros no lo podemos manejar, ya lo mandamos a nuestros amigos de psiquiatría. Por eso acá dicen, ¿no? Terapias opcionales, terapia psicológica, acupuntura, que vea psiquiatra, para mejorar las dispepsias funcionales. ¿Ah? Por eso yo les digo, antes de catalogar a alguien como que tiene dispepsia funcional, tenemos que descartarle lo orgánico. ¿Ya? Nunca de frente, ah, no, señor, es el estrés. No. Siempre hay que estudiarlo primero. Y si ya no encontramos ninguna causa, Helicobacter pylori negativo y el paciente sigue con síntomas, entonces ya podemos nosotros valorar que sea algo funcional. ¿Ya, chicos? Con respecto a las dispepsias. Entonces, luego tenemos otro grupo de acá de enfermedades que es la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el famoso ERG. Ya, chicos, el paciente no va a tener tanto dispepsia, lo que él va a tener es pirosis. Ese es el signo cardinal en el ERG. Ya, la pirosis es el ardor retroesternal, eso es. ¿Ya? Y también nos pueden decir que tiene reflujo, doctora, yo siento que se regresa el ácido hasta acá, hasta mi boca, o doctora, yo siento el sabor amargo, eso es otro que la dicen. Siempre dicen eso. ¿Ya? Y idiosincráticamente, yo no sé por qué el sabor amargo lo relacionan con que están mal del hígado. Y todos los pacientes vienen diciendo, doctora, quiero que me vea mi hígado porque yo tengo sabor amargo. Pero lo que está teniendo probablemente es un reflujo biliar. ¿Ya? Nosotros podemos tener reflujo ácido y reflujo biliar. Entonces la bilis es amarga y por eso es que el paciente puede notar el sabor amargo que dice, ¿no? Pero yo siento un sabor amargo. Entonces probablemente sea la enfermedad por reflujo gastroesofágico lo que le está generando esas molestias. ¿Ya? Entonces en el ERG, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, va a haber una alteración a nivel de la barrera antirreflujo, ¿no? Para controlar este cierre del esfínter esofágico inferior una vez que pasan nuestros alimentos, ¿no? Cuando yo ingiero mis alimentos, en teoría el bolo alimenticio llega al esfínter esofágico inferior, este se apertura, baja hacia el estómago y luego cierra. Eso es lo que debería suceder de forma normal. Existen factores que aumentan o generan esta laxitud a nivel del esfínter esofágico inferior, que hace que sea más fácil que se pueda abrir y favorecer el reflujo. ¿Ya? Dentro de esos factores tenemos el sobrepeso, la obesidad, algunos tipos de alimentos, ya café, menta, chocolate, alcohol, tabaco, todo eso influye. Entonces, cuando yo le voy a dar tratamiento para el reflujo, le tengo que quitar todo eso al paciente. Café, tabaco, alcohol, si está gordito, que baje de peso, ¿no? Porque puede influir. Ahora, existen otros factores que son ya anatómicos, por ejemplo, la presencia de la hernia del hiato. Ya. En la clase anterior, cuando hablamos de Mallory Weiss, yo más o menos les comenté de que se puede generar una hernia a nivel de la unión del esfínter esofágico inferior con el estómago, ¿no? Y esa hernia del hiato puede predisponer también el reflujo, ¿no? Porque ¿qué sucede? El diafragma, si ustedes recuerdan anatómicamente, ejerce una presión también sobre el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Pero en la hernia del hiato el diafragma está más separado del esófago, entonces esa presión no la tiene un paciente que cursa con hernia del hiato y puede predisponer a la enfermedad por reflujo. Ya, el problema con la enfermedad por reflujo, aparte de la sintomatología que es molesta en el paciente,
es que puede complicarse, ¿no? Y puede complicarse con, como vemos ahí, la formación de úlceras. O sea, pues ese ácido, esa bilis que está regresando hacia la parte superior del esófago puede generar que se formen erosiones, úlceras. Ya esas úlceras al cicatrizar pueden generar estenosis, ya, porque como les dije, la úlcera se retrae, el tejido se retrae para que se pueda unir y genera disminución de la luz, en este caso de la luz esofágica, ¿no? Y el paciente puede tener una estenosis péptica, ¿ya? ¿Qué más también puede ocurrir? Que esta continua presencia de ácido y bilis en esa parte del esófago inferior puede generar inflamación crónica y puede generar cambio del tejido normal del esófago. Y se produce una lesión precancerosa que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una alteración de la mucosa normal del esófago por esta inflamación crónica por el ácido que reciben de forma persistente. Y el esófago de Barrett es un precursor del adenocarcinoma de esófago, ¿ya? O sea, del cáncer de esófago inferior. Entonces, el cáncer de esófago inferior, que es el adenocarcinoma de esófago, está en relación al ERGE, ¿ya? Por eso es que es importante que si yo tengo ERGE, lo trate, para evitar que haga úlceras, estenosis o esófago de Barrett y que al final me conlleve a un adenocarcinoma de esófago. ¿De chicos? Bueno, como vemos ahí con respecto a la patogenia, ya va a haber un desequilibrio entre los factores defensivos que protegen al esófago, como son la barrera antirreflujo, la eliminación del ácido esofágico y la resistencia tisular, y los factores agresivos que refluyen del estómago, o sea, ya sea el ácido, como les dije, o la bilis, ¿no? La acidez, el volumen gástrico, el contenido duodenal, a eso se refiere. El contenido duodenal generalmente es bilioso, porque recuerden que a nivel de la segunda porción del duodeno desemboca la bilis, entonces por eso es que eso puede suceder. Sobre todo más en pacientes que tienen una disminución del vaciamiento gástrico, ¿no? Que tienden a tener en mayor cantidad de tiempo el ácido, la bilis en el estómago, ¿no? Y eso permite que refluya con mayor facilidad hacia la parte superior del esófago. Ya, la barrera antirreflujo, como vemos ahí, está comprendida por el esfínter esofágico inferior, el pilar diafragmático. Esa es la alteración que sucede en las hernias hiatales, no tenemos pilar diafragmático. La localización intraabdominal del esfínter esofágico inferior, los ligamentos frenoesofágicos y el ángulo de His. Entonces, por ejemplo, esa localización intraabdominal del esfínter esofágico inferior se ve alterada en todo lo que genera aumento de la presión intraabdominal. En este caso, el sobrepeso y la obesidad influyen. El embarazo también, por eso es que las mujeres embarazadas suelen tener reflujo también. ¿Ya? Entonces, como vemos ahí, lo ideal sería que este volumen, tanto ya sea de ácido gástrico o contenido duodenal, pase directamente hacia el intestino, pero a veces hay una éstasis de este contenido que hace que refluya hacia la parte superior y se manifiesta clínicamente como pirosis. Ya vamos a tener manifestaciones clásicos y extraesofágicos. Los clásicos son los esofágicos, o sea, los que es más común, lo que es propio del esófago, en este caso la pirosis y la regurgitación, ¿no? Esto de sentir, como les menciono, que regrese el ácido o la bilis. El paciente te lo dice, sí, doctora, yo siento que se regresa desde acá del estómago hasta la parte de arriba, regurgitación, reflujo. Y si siente ardor, es pirosis. Pero también tiene otras manifestaciones extraesofágicas, o sea, de otros síntomas de otros órganos. Por ejemplo, pueden tener un dolor torácico, ¿ya? Por el ERGE pueden tener también un dolor torácico. Pueden tener disfonía, el paciente puede estar ronco. Doctora, yo me levanto con mi voz un poco ronca y luego con el paso del día se aclara, ¿no? Disfonía. Ellos tienen una tos crónica también, que puede ser seca o puede ser productiva y generalmente con flema blanquecina. ¿Ya? Estos pacientes pueden tener también alteración a nivel dental, hay alteración al esmalte dentario. Estos pacientes pueden generar crisis de asma o pueden generar situaciones de broncoespasmo
que confunden con asma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando regresa el ácido, chicos, a veces, ¿qué sucede? En lugar de regresarse otra vez por el esófago, se va hacia la tráquea y este ácido llega al bronquio y hace una hiperreactividad bronquial y el bronquio se cierra. Entonces el paciente se levanta en la noche con sensación de falta de aire y ahogo, ¿no? Es por eso. ¿Ya? Y también por eso tiene trastornos del sueño, porque se levanta por el ahogo, se levanta porque le falta el aire. ¿Ya? Y en los adultitos mayores generalmente pueden generar neumonitis recurrente, o sea, ese contacto con el ácido ya en la parte respiratoria puede generar eso, ¿no? Una inflamación recurrente, y eso se llama neumonitis recurrente. Entonces el paciente con enfermedad por reflujo va a tener manifestaciones esofágicas propias de la enfermedad por reflujo como pirosis y regurgitación o asociado a síntomas extraesofágicos desde la tos, esa sensación de ahogo, generalmente más en las noches, ¿no? La disfonía, el tema dentario como les mencionaba, ya eso es frecuente en este grupo de pacientes y también constituyen síntomas de enfermedad por reflujo. Ya, dentro del diagnóstico diferencial de enfermedad por reflujo gastroesofágico, chicos, tenemos los trastornos motores del esófago, ya, los que tienen que ver con la motilidad del cuerpo esofágico, incluso del esfínter esofágico inferior, como es la acalasia. La acalasia es un trastorno motor del esfínter esofágico inferior en la cual va a haber una disminución de la relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? En la acalasia lo que sucede es que al llegar el bolo alimenticio al esfínter esofágico inferior no se apertura para que este contenido pase hacia el estómago, sino se queda cerrado. Es eso que hace que el esófago se dilate y que el paciente tenga reflujo, entre comillas, o sea, regrese el contenido de lo que consumió nuevamente hacia la boca, ¿no? La acalasia. Entonces, la acalasia es un trastorno motor y es un diagnóstico diferencial de enfermedad por reflujo. Otra es la presencia de la esofagitis eosinofílica. Eso es un trastorno autoinmune, si podemos llamarlo así, en la cual va a haber una alteración a nivel de la mucosa esofágica, ¿ya? Y esto solamente se diagnostica con toma de biopsia, o sea, tendríamos que hacerle una endoscopía para observar cómo está nuestro esófago y tomar muestras de biopsia para que la patóloga me diga si en esa muestra encuentra eosinófilos o no encuentra eosinófilos. Y si encuentra, el tratamiento es con corticoides. ¿Ya? El divertículo de Zenker, chicos, es como una saculación o una bolsita que se forma en el esfínter esofágico superior. ¿Ya? Y lo que sucede acá es que el paciente come sus alimentos y una parte ingresa hacia el esófago y la otra se mete en la bolsita. Entonces, luego que pasan las horas, de repente sale el contenido de la bolsita hacia la boca y el paciente piensa que es reflujo o regurgitación, pero lo que ha sido es lo del contenido de la bolsita. También que puede haber ahí en el divertículo de Zenker halitosis, ¿no? El paciente puede cursar además con halitosis, porque esa comida que está ahí acumulada se putrefacta, entonces el paciente al hablar, ¿no? Tiene mal aliento, eso se llama la halitosis. Ya, las pirosis funcionales, como les decía, así como hay dispepsia funcional, también hay pirosis funcional, pero para ello hay que descartar primero el orgánico, ¿no? Y las anginas de pecho, por el tema del dolor retroesternal, ¿no? El dolor torácico que puede ocurrir en el ERGE, a diferencia de las anginas o del dolor del síndrome coronario agudo, ¿no? El dolor en el caso del ERGE es un dolor que está asociado a los síntomas, como les digo, de pirosis, de regurgitación, no se irradia hacia el hombro, ni hacia el cuello, ni tampoco se acompaña de síntomas vegetativos como sí lo hace el dolor cardiogénico, ¿no? El dolor del infarto, si es un dolor intenso, opresivo, se irradia hacia el brazo ipsilateral o hacia el cuello, ¿no? En el caso del ERGE, no, solamente tenemos el dolor. Ya, ahora, con respecto a las pruebas diagnósticas, chicos, el examen de elección para diagnóstico de ERGE es la pHmetría, ya, la impedanciometría con pHmetría. Ese es el examen de elección. Ya, el resto son exámenes que podemos hacer
para, sobre todo, excluir las otras causas que pudiesen confundirnos con reflujo, o sea, para los diferenciales, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una manometría esofágica, eso sirve para ver las alteraciones de, motiles, de la motilidad del esófago, ¿no? Acalasia, espasmo esofágico difuso, ¿no? Que podrían ser diagnósticos diferenciales del ERGE. Entonces, yo le podría hacer una manometría esofágica para descartar los otros diagnósticos diferenciales. Ya, también podría hacerle una radiografía de esófago con bario, que es la esofagografía o esofagograma también con bario. Ese es un examen, chicos, que consiste en que el paciente tome un líquido que es el contraste, que es el bario, un líquido blanquecino, el paciente lo toma y se le toman radiografías ya secuenciales para ver cómo es el paso del contraste a través del esófago y para ver si es que el contraste pasa adecuadamente por toda la luz esofágica o si hay alguna estenosis o estrechez. En el caso de la acalasia hay un signo característico en el esofagograma que es el pico de pájaro, en el cual vamos a ver una dilatación de todo el cuerpo esofágico y la terminación en punta como si fuese un pico de un pájaro, ¿no? Y eso también en imágenes nos puede correlacionar con que podamos estar teniendo una acalasia, ¿no? Y si le hacemos una manometría, probablemente el diagnóstico sea ya mucho más confirmado, ¿no? Entonces podemos utilizar el esofagograma con bario para descartar, como les dije, los otros diagnósticos diferenciales. Ya la endoscopía y la con histología, o sea, con la toma de biopsia, para descartar esofagitis eosinofílica o las complicaciones del ERGE, como son la formación de erosiones, úlceras, estenosis, esófago de Barrett o adenocarcinoma de esófago. Entonces también puedo hacer una endoscopía más que todo para descartar las complicaciones, ¿ya? Más que como diagnóstico de ERGE en sí, ya chicos, porque ya vamos a ver más adelante, pero el ERGE se divide en ERGE no erosivo y ERGE erosivo. O sea, el paciente puede tener muchos síntomas de ERGE, yo le hago una endoscopía y el esófago no encuentro ninguna erosión, ninguna úlcera. No significa que no tenga ERGE, significa que no tiene ERGE erosivo. Entonces probablemente tenga un ERGE no erosivo, ¿ya? No hay una correlación clínico-endoscópica en cuanto al ERGE. Por eso es que la endoscopía no es diagnóstico de elección, ¿ya? A diferencia de la úlcero-péptica, que yo tengo que hacer la endoscopía para encontrar la úlcera, ¿no? Si yo no encuentro la úlcera, no hay enfermedad úlcero-péptica, pues. En cambio, en el caso del ERGE, si yo no encuentro úlcera o erosiones, no significa que no haya ERGE, significa que no hay un ERGE erosivo. Probablemente tenga un ERGE no erosivo. Entonces, como no hay una correlación entre la clínica y el hallazgo, la endoscopía solamente la vamos a utilizar para descartar otras enfermedades que puedan cursar con síntomas similares al reflujo, como esofagitis eosinofílica, o para descartar las complicaciones del ERGE, ¿ya? En ese caso. Y lo otro que dice prueba con IBP, ya nosotros podemos intentar dar un tratamiento empírico al paciente que tiene síntomas de ERGE, ¿no? De repente el paciente tiene síntomas de ERGE y no tiene signos de alarma, ¿ya? O sea, no hay disfagia, no hay anemia, no hay sangrado digestivo, no hay antecedentes familiares directos con cáncer de esófago. Entonces, si el paciente solamente tiene ERGE y no tiene signos de alarma, yo sospecho que es ERGE, yo le puedo hacer una prueba con IBP. O sea, le doy tratamiento con IBP durante las 2 primeras semanas y si veo que responde el tratamiento, es decir, disminuyen los síntomas en más del 50%, entonces yo puedo decir efectivamente es un IBP, es un ERGE, ¿no? Y puedo continuar el tratamiento hasta por 8 semanas, que es el tratamiento que normalmente dura el tratamiento para el ERGE, ¿ya? Sin necesidad de hacer repachimetría, esofagograma, ¿no? Pues si yo tengo un paciente que no tiene signos de alarma y yo sospecho por la clínica que es un ERGE, puedo darle una prueba empírica, ¿no? Y si mejora, entonces probablemente sí es ERGE. Por eso es que ahí ponen pruebas como para diagnóstico, ¿no? O sea, una prueba empírica. Ya, eso es lo que dice. Y la terapia empírica, dosis inicial de IBP, de omeprazol de 40-80 miligramos al día, administrada durante al menos 2 semanas, ¿no? Yo le empiezo a dar durante 2 semanas y
La respuesta es positiva si al menos el 50% de mejoría de la pirosis. O sea, si a las 2 semanas mejoren el 50% sus síntomas, entonces yo puedo decir sí se trata de un ERGE. ¿Ya? Eso se refiere con terapia empírica. La endoscopía superior, o sea, la endoscopía alta o la endoscopía comúnmente que llamamos endoscopía, como dice ahí, es el estándar para documentar la presencia y extensión de esofagitis y para exclusión de otras causas de los síntomas del paciente, en este caso, esofagitis eosinofílica, por ejemplo. Si tenemos signos de alarma, disfagia, ¿no? Odinofagia, pérdida de peso, vómitos, hemorragia digestiva, o sea, hematemesis melena, ¿no? En estos casos, las debo hacer la endoscopía para ¿qué? Para diagnosticar las complicaciones del ERGE, que ya hemos visto que son erosiones, úlceras, esófago de Barrett, estenosis o incluso ya un cáncer esófago tipo adenocarcinoma. Ya la pHimetría es el estándar para el diagnóstico de enfermedad por reflujo y la manometría, como les mencionaba, es para descartar los otros trastornos esofágicos motores que pueden darnos síntomas similares al reflujo, ¿no? Ya. Entonces, lo que yo les decía, que podemos tener una ERGE no erosiva y una ERGE erosiva, ¿ya? En esos dos grupos, en la ERGE no erosiva, como vemos acá, el 70% de los pacientes con ERGE presentan un examen endoscópico normal. Eso es lo que yo les decía, o sea, no vamos a encontrar ni úlceras, ni erosiones, ni esófago de Barrett, nada. Sin embargo, el paciente sí tiene síntomas de ERGE. ¿Ya? Generalmente, ¿qué grupo de pacientes? Mujeres, jóvenes, delgados, que no tienen hernia del hiato, ¿no? Y tienen también asociado algunos trastornos funcionales. ¿Ya? Entonces dice ahí, en la ERGE no erosiva se sospecha en pacientes con síntomas típicos de reflujo y con endoscopía normal. Y se confirma mediante la respuesta del paciente al tratamiento antisector. Entonces, en la ERGE no erosiva. Y en la ERGE erosiva, generalmente, ¿quiénes presentan ERGE erosiva? Los pacientes varones, que son mayores, que cursan con sobrepeso y que tienen alteraciones anatómicas como la hernia del hiato. Entonces, en este grupo de pacientes vamos a tener hallazgos clínicos y hallazgos endoscópicos de ERGE. O sea, en la ERGE erosiva sí voy a tener probablemente en la endoscopía erosiones, úlceras también puedo encontrar, ¿no? Que nos indicaría que es un ERGE erosivo. ¿Ya? Y acá vemos, chicos, las complicaciones del ERGE. ¿Ya? Acá en esta primera figurita, si ustedes recuerdan la anterior que vimos de desgarro de Bailey-Weiss, les dije que había un cambio en la coloración de la mucosa esofágica y de la gástrica, ¿no? Entonces se dan cuenta que hay un cambio y acá hay unas líneas. Esas son úlceras. Estas son úlceras que se han formado por el ácido, acá también hay otro, con fibrina blanca, ¿no? Entonces, en el caso de la complicación del ERGE podemos ver esofagitis, o sea, solo una inflamación, o la formación de úlceras esofágicas. Ya, en la estenosis péptica, ¿qué sucede? Estas úlceras se van a cicatrizar. Al cicatrizar retraen el tejido. ¿Y qué notamos acá? Una disminución del tamaño de la luz, ¿no? Esta es toda la luz normal del esófago, pero donde se cerraron las úlceras, la luz quedó más pequeña. Entonces, ¿qué síntoma va a tener un paciente que tiene estenosis? A ver, ¿qué síntoma tendría, chicos? Estenosis péptica. Ya, vómitos, ¿qué más? La luz del esófago, por donde pasa el bolo alimenticio. Ya. Disfagia. Disfagia, pues, ¿no? Si antes la luz era así y ahora es así chiquita, ¿qué van a tener? Disfagia, ¿no? ¿Y qué me va a decir el paciente? Doctora, ¿tengo disfagia? No. ¿Qué me va a decir el paciente? Doctora, ¿qué? Me atoro, dice ya. Me atoro al pasar mis alimentos, ¿no? Doctora, yo antes comía mi pan con chicharrón y ahora ya no puedo porque siento que se queda atorado, ¿no? Ahora ya tomo solamente sopas, doctora. Ahora solo licuados o agua, doctora, porque si yo como mi pan con chicharrón se me queda ahí atorado y no puedo, ¿no? Entonces, estenosis péptica. Si yo tengo síntomas de ERGE, reflujo, pirosis, todo lo que hemos mencionado, y además cursa con disfagia, hay que sospechar que el paciente pueda estar teniendo una estenosis
péptica, ¿no? Dentro de la complicación benigna. Dentro de la complicación maligna, ¿qué podríamos tener? Un adenocarcinoma de esófago. Si se dan cuenta, acá está la lesión. Esa es la lesión del reflujo del esófago. Esta es la luz del esófago por fuera de la lesión. Y por dentro de la lesión, miren cómo está la luz del esófago. Pequeñita. Entonces, ¿el paciente va a pasar la comida o no la va a pasar? No la va a pasar. Pues, ¿qué va a tener también? Disfagia, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene disfagia, erge con disfagia, yo tengo que sospechar que puede estar teniendo una estenosis. Esta estenosis puede ser benigna, si es una estenosis péptica, porque es por la cicatrización de las úlceras, o maligna, si es que ya se formó un cáncer de esófago ahí por un erge probablemente evolutivo de años, ¿ya? No es que se va a formar en un mes de erge, ¿eh? Esto probablemente 8 años de erge, ¿no? O sea, una inflamación tan crónica que genere cambio en el tejido y que genere que se forme una lesión, como vemos acá, tumoral, incluso ulcerada, ¿no? Por eso estos pacientes, ¿qué pueden tener? Pueden tener hematemesis, ¿no? Pueden cursar con melena también. Entonces, por eso, si se dan cuenta, la hematemesis, la melena, la disfagia, ¿qué son? Son signos de alarma, ¿no? O sea, cuando yo tengo así al paciente que tengo que pensar, uy, al toque tengo que pensar, alarma, algo está pasando con este paciente, algo que no es normal, ¿no? Puede tener una estenosis, puede tener una estenosis benigna o una maligna, ¿no? Entonces, son complicaciones del ERGE y hay que sospecharle en pacientes, como les digo, que puede ser que tenga un ERGE de larga data y que de un momento a otro empiece a tener disfagia, ¿ya, chicos? Y otra complicación es el esófago de Barrett. Si se dan cuenta, en el esófago de Barrett no hay ninguna lesión que ocupe espacio, ¿ya? A diferencia de acá, que está estenosado, y acá que está ocupando espacio. Entonces, el esófago de Barrett no va a tener disfagia, por si acaso. En el esófago de Barrett va a tener unos síntomas de ERGE normales. Nuestro hallazgo va a ser histológico. O sea, cuando yo le hago la endoscopía, vamos a notar esta alteración en la endoscopía, ¿no? Si ustedes, alguno de ustedes ya ha entrado en endoscopía, debe haber notado ese cambio de coloración del tejido, ¿no? Entre la mucosa rosadita que vemos acá, que es del esófago, y la medio salmonada, medio naranja, que es la del estómago, ¿ya? Y generalmente es una línea regular, ¿no? Si nos damos cuenta acá, miren, el tejido gástrico se está metiendo hacia el esófago, ¿no? Acá se ven como unas lengüetas, ¿no? Acá, 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 ¿no? El estómago está naciendo desde más abajo, entonces hay un espacio ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos ese tipo de lesiones? Tomamos muestras de biopsia en esta zona, ¿ya? Y el patólogo nos va a referir, ¿no? El cambio histológico. El esófago de Barrett es un cambio histológico de la mucosa intestinal, de la mucosa esofágica normal. Lo que dice ahí, el epitelio escamoso que recubre el esófago distal es sustituido por uno glandular de tipo intestinal. O sea, hay un cambio del tejido. Eso no lo vamos a ver a simple vista, esto tiene que ver microscópicamente, ¿ya? Entonces, cuando yo encuentro un hallazgo así, en la endoscopía lo que hago es tomar muestras de biopsia para ver si es que hay Barrett o no hay Barrett. Y si hay Barrett, controlarlo de forma más frecuente porque el riesgo de que desarrolle adenocarcinoma esofágico es alto, ¿no? Entonces, clínicamente solamente cursa con síntomas de ERGE, ¿ya? No cursa con disfagia. En cambio, la estenosis péptica y el adenocarcinoma distal sí cursan con disfagia, ¿ya? Y acá, en el tema de la esofagitis, probablemente va a cursar pues con HDA, ¿no? Si tiene úlceras va a cursar con HDA. ¿Ya, chicos? Entonces, con respecto al tratamiento, aparte del tratamiento médico como tal, que son los medicamentos, hay que tener mucho en consideración las modificaciones del estilo de vida. Los cambios del estilo de vida en el paciente con ERGE es, creo yo, cerca de la mitad o más de la mitad del tratamiento en este grupo de pacientes, ¿ya? Por ejemplo, si es un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, vamos a tener que mandarle a que baje de peso, ¿no? La pérdida de peso, como dice ahí. Hay que evitar alimentos que predispongan al reflujo, como mencionamos, café, alcohol, tabaco,
¿no? Entonces hay que decirle al paciente, al menos por las semanas que le vamos a dar el tratamiento de reflujo, los evite, pues, ¿no? Hay que evitar ese tipo de medicamentos. También que tenemos que evitar acostarnos y dormir inmediatamente. El paciente que tiene síntomas de alergia debe cenar 2 a 3 horas antes de su hora de dormir. O sea, si duerme a las 10, debe cenar a las 7, ¿no? Para que esto no predisponga tanto al reflujo. A veces también han mencionado el tema de la elevación de la cabecera de cama, ¿no? El paciente debe dormir con la cabecera de cama elevada para que el dorso esté elevado y haya por ahí anatómicamente, ¿no?, cierto tope entre el paso. Asumamos que ese fuese nuestro estómago, ¿no? Siempre yo les digo a los chicos, ese es nuestro estómago acá. Y este es nuestro esófago. Si el paciente está acostado completamente y hubiese líquido, va a pasar, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos cuando le decimos al paciente que duerma con la cabecera de cama elevada es que suceda esto, ¿no? Entonces, que haya una pequeña barrera ahí. Pero tiene que ser el dorso, ¿ya? No el cuello. Yo siempre les digo, a veces el paciente duerme así. ¿Tiene reflujo? Tiene reflujo. Va a tener reflujo y cervicalgia todavía. Al día siguiente le duele el cuello. Porque duerme así. El paciente tiene que dormir así, ¿no? Todo esto elevado. Así tiene que dormir. No el cuello. El cuello va a seguir teniendo reflujo. Ahora, para esto, como todo avanza de la tecnología, hay almohadas antirreflujo también ya. Porque si no, el pobre familiar del paciente lo tenía durmiendo también así, ¿no? ¿Qué le decíamos al paciente, señor? Colóquese unas piedritas o unos ladrillitos en la cabecera de su cama, ¿no? Para que duerma así. Pero ahora ya hay almohadas antirreflujo que son como triangulares, el paciente se las coloca atrás y duerme en esa posición, ¿no? Entonces los síntomas en cuanto al, la modificación en cuanto al estilo de vida es fundamental en el tratamiento para el reflujo. Por ejemplo, como les dije, evitar alcohol, tabaco, café, ají, menta, chocolates. Todo eso generan laxitud del esfínter esofágico inferior y predispone al reflujo, por eso se lo retiramos, ya al menos durante las 8 semanas que dura el tratamiento de alergia. ¿Ya? Y el tratamiento médico ya es consumir medicamentos. Lo que utilizamos es el IVP, que el más común, como les dije, es el omeprazol, y se consume por 8 semanas. El tratamiento por alergia es 8 semanas de tratamiento. Ya IVP, que es el omeprazol, 20 miligramos antes del desayuno, antes de la cena, por 8 semanas. Es el tratamiento de elección. ¿Lo podemos acompañar con procinéticos? Sí, porque estos mejoran el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, como les dije, lo que nosotros más usamos es la metoclopramida, viene de 10 miligramos. Se puede dar antes de las comidas, o sea, puede tomar antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena. Pero la metoclopramida, como les dije al inicio, tiene síntomas extrapiramidales asociados como reacción adversa. Entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo los adultos mayores, ¿no?, que puede ser que ellos tengan con mayor frecuencia estas reacciones adversas. Ya, existen otros también, ¿no? La domperidona, como dice ahí, o levosulpiride, que también lo podemos indicar. Estos no tienen esos efectos extrapiramidales. Entonces, si nuestro paciente puede comprar, le indicamos. Pues. Nosotros en el seguro tenemos omeprazol y metoclopramida. Ya si el paciente le cae mal la metoclopramida, le podemos sugerir que compre, y si no tiene dinero para que compre, le podemos o bajar la dosis en la mitad, de repente para reducir por ahí los efectos, o suspenderle, pues no habría otro. Ya. Los antiácidos son los jarabes, pues los jarabes antiácidos que han visto que tenemos milanta, magaldrato, bismutol, ¿no? Estos como tal, dice ahí, pueden aumentar la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, o sea, ¿no? Eliminarían un poco la laxitud del esfínter, y también generan como una película dentro de la mucosa gástrica que van a mejorar el tema de la acidez gástrica. ¿Ya? Pero el de elección como tal siempre es el IVP. Ya, chicos, acá podemos, como les mencioné, tenemos esomeprazol, tenemos deslanzoprazol, tenemos pantoprazol, ¿ya? Pero todos siempre son a doble dosis y siempre es el tratamiento por 8 semanas. Ya, hay que explicarle al paciente también, chicos, que el ERGE es algo crónico, ¿ya? No es que en 8 semanas y nunca vas a subir a volver a tener ERGE. Hay que explicarle, ¿no? Y sobre todo, lo que podríamos decirle es, señor, si de repente usted está gordito, está con sobrepeso, obesidad,
y baja de peso y se mantiene su peso, probablemente entonces mejore el tema del reflujo, ¿no? Pero no significa que desaparezca del todo. Eso también hay que explicarle al paciente, ¿ya, chicos? Porque son cosas que ya están, son crónicas, ¿ya? Ahora, hay grados de reflujo o algunos momentos en los cuales nosotros lo podamos operar, o sea, se le pueda indicar que se opere, sí, sobre todo los pacientes que cursan con hernias diatales. Las hernias diatales pueden ser pequeñitas, esas no es necesario operarlas, pero las que son grandes sí, porque sucede eso que dice ahí, ¿no? Una hernia paraesofágica con incarceración. ¿Qué significa? Que parte del estómago se ha metido hacia la parte del tórax, ha ingresado hacia la parte del tórax por ese defecto amplio que hay en el diafragma. En estos casos se tendría que operar. Pero si es una hernia pequeñita, no, porque ahí podríamos ir más bien al otro extremo, que sería la estenosis postquirúrgica. Entonces el riesgo es mayor. Ya, paciente con reflujo que genera enfermedades pulmonares por broncoaspiración, o sea, neumonitis recurrente, ¿no? En ese grupo de pacientes. Pacientes que tengan esofagitis grado 4, o sea, que haya ya cierto grado de estenosis, que tenga esófago de Barrett con displasia de alto grado, o sea, que ya haya una lesión precancerosa mayor. Uno puede tener esófago de Barrett solo, que es un cambio de tejido, y también puede cursar con displasia. La displasia puede ser de bajo grado, de alto grado y cáncer. O sea, está a un paso de cáncer, en esos casos también se puede operar. ¿Ya? O pacientes jóvenes con síntomas de ERGE que no mejore a pesar del tratamiento médico. También podemos indicarle la opción quirúrgica. Ya, chicos, muy bien. ¿Alguien más ha entrado al final de la presentación?